Llegué temprano a casa ese día porque en el trabajo nos dieron la tarde libre por una celebración de la empresa. La verdad es que estaba de buen humor. Pensé en darle una sorpresa a Amelia y tal vez llevarla a ese restaurante italiano del que me había estado hablando. Sonreía cuando entré en el camino de entrada. No tenía ni idea de lo que me esperaba. Lo primero que me llamó la atención fue un coche que no reconocía. Un Audi negro, modelo reciente, aparcado donde suelo poner los cubos de basura. Pensé que probablemente pertenecía a un vecino o a una visita. En esos pocos segundos, me inventé un montón de explicaciones, y todas resultaron ser erróneas. Al entrar, oí risas. No solo la de Amelia, sino también la de un hombre. Sonaba relajada, familiar, como si se sintieran muy a gusto el uno con el otro. Me detuve en el pasillo, aún con las llaves en la mano, y escuché. Aunque algo me parecía extraño, intenté convencerme de que no era nada. Quizás un amigo, un compañero de trabajo, alguien a quien aún no conocía. Ya me había imaginado toda una historia antes incluso de entrar en la cocina. Estaba sentado en la encimera de mi cocina, alto y corpulento, con las mangas remangadas, sosteniendo una taza de café, mi taza, la que Amelia me regaló por mi cumpleaños. Se reía de algo que ella había dicho. Amelia estaba junto a la estufa, de espaldas a mí, vestida con la ropa informal que solo usa cuando está con personas en las que confía plenamente. Llevaba el pelo suelto y se veía tranquila, más feliz de lo que la había visto en mucho tiempo. Al principio, ninguno de los dos me vio. Me quedé allí parada unos segundos antes de que Amelia se diera la vuelta y me viera. Su expresión cambió rápidamente, primero sorpresa, luego algo parecido a la culpa, y finalmente forzó una sonrisa. «Kevin, has llegado temprano a casa», dijo ella, actuando como si todo fuera normal. «¿Quién es este?», pregunté en voz baja, aunque no me sentía nada tranquila. «Este es Daniel», dijo. «Ya lo he mencionado antes, en mi clase de yoga». Ella no lo había hecho. Daniel se puso de pie y le tendió la mano como si nada hubiera pasado. «Kevin, me alegra por fin conocerte. Amelia habla de ti todo el tiempo». Le estreché la mano por costumbre, aunque no me parecía correcto. Esa misma noche, después de que se marchara, le pregunté a Amelia cuánto tiempo hacía que lo conocía. Me dijo que unos meses. Le pregunté por qué nunca lo había mencionado antes. Ella dijo que yo nunca le había preguntado por sus amigos. Le pregunté por qué estaba en nuestra casa un día laborable por la tarde. Me dijo que acababan de regresar de yoga y que habían decidido tomar un café. Todo lo que dijo sonaba razonable, como suelen sonar las mentiras. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado controlado, como si nada estuviera fuera de lugar. Me decía a mí misma que le estaba dando demasiadas vueltas. Amelia nunca me había dado motivos para dudar de ella. 8 años juntas. Creía que teníamos algo real. Un hogar, rutinas, recuerdos, bromas internas, todo lo que se supone que significa algo. Yo no era de los que se asustaban por un desconocido en la cocina. Al menos, eso fue lo que me repetí a mí mismo durante las siguientes 3 semanas. Pero Daniel no desapareció. Siguió apareciendo. Al principio, eran cosas sin importancia. Lo mencionaba de pasada, hablaba de que las clases de yoga se alargaban. Luego, empezó a hablar de que venía a casa cuando yo no estaba. Y cada vez que lo mencionaba, su tono sonaba forzado. Como si se esforzara demasiado por sonar natural. Una tarde, llegué a casa y vi su chaqueta colgada junto a la puerta, justo al lado de la mía. Amelia dijo que él lo había olvidado y que se lo devolvería al día siguiente. Lo recogí. Había un recibo en el bolsillo. Una cena para 2 en un restaurante a solo un par de cuadras de nuestra casa. La fecha coincidía con la noche en que me había dicho que visitaría a su hermana. No dije nada. Guardé el recibo, colgué la chaqueta donde estaba y subí las escaleras. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, durante un buen rato. Sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido de repente, ese breve instante en el que estás cayendo, antes de que te des cuenta por completo de que aquello en lo que confiabas nunca fue sólido. Aún así, no la confronté. Todavía no. Una parte de mí necesitaba pruebas irrefutables antes de destruir todo lo que teníamos. Necesitaba que fuera claro, innegable. No quería darle ninguna oportunidad de escapar. No tuve que esperar mucho. 2 sábados después, Amelia me sentó a la mesa de la cocina. Parecía seria, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Juntó las manos y me dijo que necesitaba hablar. Dijo que había estado pasando por un momento difícil emocionalmente. Que se sentía distante. Que encontró consuelo en un lugar inesperado. Ya sabía a dónde iba a parar esto, pero la dejé continuar. Dijo que Daniel lo estaba pasando mal. Su situación era complicada y necesitaba un lugar donde quedarse, al menos por un tiempo. Luego dijo que quería que se mudara a nuestra habitación de invitados.
Por un segundo, sinceramente pensé que la había oído mal. ¿Quieres que tu novio se mude a nuestra casa? Pregunté. Ella reaccionó de inmediato a esas palabras. No es así, Kevin. Es solo un amigo que necesita ayuda, y tenemos espacio para eso. Amelia. Dije su nombre como se dice una palabra cuando se quiere que alguien deje de hablar. Encontré el recibo de la cena en su chaqueta. La habitación quedó en silencio. Ella no lo negó. Eso se lo concedo. No me insultó al intentar negarlo. Se sentó allí y dejó que el silencio lo confirmara todo. Y luego dijo lentamente que las cosas se habían complicado entre ellos, que no había querido que sucediera, que todavía se preocupaba por mí. Dije. Se detuvo. ¿Quieres trasladar al hombre con el que te acuestas a nuestra habitación de invitados? Quiero ayudar a un amigo. No. Me puse de pie. No, eso no va a pasar. Y esta es la parte que todavía me hace hervir la sangre cuando pienso en ello incluso ahora. Esta es la parte que revivo y siento como la rabia vuelve a subir por mi pecho fresca y caliente cada vez. Amelia me miró con una expresión de leve decepción paciente. El tipo de mirada que le das a alguien que está armando un escándalo en un restaurante. Y ella dijo con calma, Kevin, creo que estás exagerando. Yo exagerando. Yo, a quien acababan de decir que mi esposa quería instalar a su amante en nuestra habitación de invitados, estaba exagerando. La miré fijamente durante un largo rato. Miré a la mujer con la que me había casado, la mujer con la que había construido una vida, la mujer que se había sentado a la misma mesa de la cocina y me había prometido cosas, y sentí que el último hilo de paciencia que me quedaba se había roto por completo. Bien, dije. Ella parpadeó. Bien. ¿Lo quieres aquí? Puede venir. Tomé mis llaves. Pero yo pongo las reglas, y no te van a gustar. Pareció aliviada, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo poco que entendía lo que se avecinaba. Salí de la casa y conduje. No tenía un destino. Solo necesitaba moverme porque estar quieto me hacía sentir como si me ahogara. Conduje durante 1 hora y terminé estacionado frente a una cafetería a la que nunca había ido. Me senté en el coche y pensé con una furia fría y concentrada que no se parecía en nada al dolor que había imaginado. De forma abstracta, había pensado que si mi matrimonio se desmoronaba, estaría devastada, triste, destrozada. Lo que sentía en realidad era una tormenta que se avecinaba, algo oscuro, decidido y paciente. Tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Casi las ignoré. Entonces, un instinto me impulsó a devolver la llamada. La mujer que contestó se presentó como Lily. Dijo que era la esposa de Daniel. Y el silencio que siguió a esa frase tenía una cualidad particular. La cualidad de una situación que de repente revela su verdadera naturaleza después de haberla estado observando desde el ángulo equivocado. Le pregunté cómo había conseguido mi número. Dijo que llevaba semanas intentando localizar a alguien relacionado con Daniel. Que sabía que algo andaba mal. Que había encontrado nuestra dirección en sus mensajes y que primero había llamado al teléfono fijo de la casa, y que Amelia le había colgado. Claro, Amelia le había colgado. La voz de Lily era controlada, pero apenas. Era una mujer que se mantenía entera gracias a una determinación inquebrantable. Reconocí esa sensación íntimamente de la última hora de mi propia vida. Le pregunté cuánto tiempo llevaba supo. Dijo que había empezado a sospechar hacía 2 meses. Dijo que tenían una hija de 6 años. Dijo que había pasado las últimas 6 semanas sintiendo que se estaba volviendo loca porque Daniel no dejaba de decirle que se lo estaba imaginando. Yo también conocía esa sensación. Hablamos durante 45 minutos en el aparcamiento de esa cafetería. Para cuando llegué a casa, ya tenía un plan. Esto es lo que Amelia no sabía de Daniel. No estaba pasando por una situación de vida complicada. De hecho, vivía en la casa que compartía con su esposa e hija en el vecindario de al lado, un hecho que aparentemente había omitido mencionarle a Amelia mientras construían su pequeña fantasía juntos. Les había estado mintiendo a ambas simultáneamente, diciéndole a Lily que trabajaba hasta tarde y a Amelia que su matrimonio prácticamente había terminado. Clásico, elegante, incluso si no tienes absolutamente nada de alma. Esto es lo que Daniel no sabía. Su esposa y yo nos habíamos convertido en las 2 personas más motivadas que jamás conocerían. Daniel se mudó a la habitación de invitados un viernes por la noche. Lo ayudé a subir las maletas por las escaleras. Le estreché la mano en el rellano. Sonreí y le dije que esperaba que estuviera cómodo. Vi a Amelia mirarme e intenté averiguar por qué ya no estaba enojado. Y pude ver la incertidumbre asomando en su rostro, pero no preguntó. Debería haber preguntado. Esa misma noche de viernes, mientras Daniel se instalaba en la habitación de invitados y Amelia estaba abajo preparando la cena para los 3, como si esto fuera un arreglo completamente normal. Llamé a Lily y le dije que la situación de la habitación de invitados había comenzado.
Ella ya tenía la maleta hecha. Ese había sido el plan desde el principio. Le dije a Amelia que Lily vendría a quedarse con nosotros. Amelia levantó la vista de la estufa. ¿Quién? Lily, dije, la esposa de Daniel. La cuchara que Amelia sostenía golpeó contra la olla. Se giró para mirarme y vi cómo el color desaparecía de su rostro en tiempo real. ¿Qué? Tenemos espacio, dije amablemente. Tú mismo lo dijiste, Kevin, dijiste que estaba exagerando. Me apoyé en el mostrador con los brazos cruzados. Así que no. Estoy siendo completamente razonable. Una mujer necesita un lugar donde quedarse. Tenemos una habitación. Hice una pausa. Oh, espera. Daniel está en la habitación de invitados. Supongo que tendrá que quedarse en la habitación principal. La expresión en el rostro de Amelia en ese momento es algo que llevaré conmigo para siempre. Archivada cuidadosamente en la categoría de momentos de absoluta claridad. Era la mirada de alguien que había construido un castillo de naipes y ahora está viendo cómo alguien le apunta con un ventilador directamente. Cuando no puede ser serio, susurró. Soy muy serio, dije. De hecho, debería estar aquí en unos 20 minutos, así que quizás quieras avisarle a Daniel. Nunca he disfrutado más de los siguientes 20 minutos de mi vida que de esos. Me senté en el sofá con un vaso de agua y escuché a Amelia subir las escaleras y hablar con Daniel en tonos frenéticos y apagados, y luego escuché la voz de Daniel pasar de la confusión a la alarma. Y luego escuché la cualidad tan particular del silencio que sigue a dos personas que se dan cuenta de que sus vidas paralelas cuidadosamente manejadas acaban de ser colocadas en la misma habitación. Lily llegó con su bolso y su hija, una niña de 6 años con ojos brillantes llamada Lily, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y estaba más interesada en saber si teníamos un perro. No teníamos, pero le prometí que encontraría una película sobre uno. De acuerdo, subí sus bolsos. Daniel estaba de pie en lo alto de la escalera cuando llegamos al rellano. Él y Lily se miraron. 6 años de matrimonio, una hija y un montón de mentiras, todo ocupando el mismo pasillo a la vez. Hola, Daniel, dijo Lily. Su voz era completamente firme. En el espacio de una semana, había desarrollado un enorme respeto por esta mujer. Daniel me miró. Su expresión pasaba por cosas demasiado rápido como para describirlas. Siéntete como en casa, le dije a Lily y abrí la puerta. Del dormitorio principal. Ella entró con Lily y cerró la puerta tras ellas. Me volví hacia Daniel, que seguía de pie en el pasillo, con la mirada de un hombre que acababa de chocar contra un escaparate. Habitaciones de invitados al final del pasillo, dije. El desayuno es a las 7. Bajé las escaleras. Amelia estaba en la cocina, pero agarrada a la encimera con ambas manos, sin moverse. Me oyó entrar y se giró, y su rostro hacía algo que nunca antes le había visto hacer, alternando entre ira, vergüenza y algo que parecía casi miedo. Esto es una locura, dijo. ¿En serio? Abrí el refrigerador y saqué el jugo de naranja. Dijiste que teníamos espacio. Resulta que teníamos más del que cualquiera de los dos se dio cuenta. Kevin, no puedes. No estoy haciendo nada. Serví un vaso con la calma de un hombre que ha aceptado exactamente lo que está sucediendo. Estoy siendo completamente razonable. Tú invitaste a un invitado. Yo invité a un invitado. Somos una familia hospitalaria. Ella es su esposa. Sí, dije. Lo es. Algo que quizás te hubiera resultado útil saber hace 2 meses. La boca de Amelia se abrió, se cerró, pero una comprensión específica se reflejó en su rostro. La comprensión de que Daniel tampoco había sido completamente honesto con ella. La observé procesarlo. La vi asimilarlo. Me dijo que básicamente estaban separados, dijo en voz baja, casi para sí misma. Le dijo que estaba trabajando hasta tarde. Dije, ustedes dos tienen mucho de qué hablar. Los siguientes 3 días en esa casa fueron el experimento sociológico más extraordinario de mi vida. Lily y yo fuimos siempre amables la una con la otra y con Lily, quien permaneció gloriosamente ajena al desastre adulto que la rodeaba, y pasó la mayor parte del tiempo dibujando en la mesa de la cocina. Daniel y Amelia, de alguna manera, terminaron en desventaja simultáneamente, cada uno de ellos traicionado a su manera, ninguno de los dos capaz de encontrar un terreno firme. Le di a Lily todo lo que había recopilado durante las semanas anteriores, los recibos de las cenas, las capturas de pantalla de las notificaciones de mensajes que había fotografiado cuando Amelia dejó su teléfono desbloqueado, una cronología de los hechos que Lily había corroborado de forma independiente. Lily me dio lo que había reunido, extractos bancarios que mostraban transferencias, un patrón de ausencias, una historia contada a través de recibos y lagunas. Entre los dos, teníamos el panorama completo. Ninguno de los dos tenía más margen de maniobra. La segunda noche, Daniel me pidió hablar conmigo en privado. Estábamos en el patio trasero,
e intentó algo que debo admitir que requirió audacia. Intentó apelar a la solidaridad entre hombres. Dijo que ambos éramos víctimas, que Amelia lo había acosado, que las cosas se habían descontrolado. Que tal vez podríamos resolver esto tranquilamente entre los cuatro sin involucrar abogados ni empeorar las cosas. Lo miré fijamente durante un buen rato. Te mudaste a mi habitación de invitados, dije, con la cooperación activa de mi esposa, mientras que la tuya estaba en casa con tu hija preguntándose dónde estabas. Hice una pausa. Y tu propuesta es que manejemos esto discretamente. Lo intentó de nuevo. Dijo que Lily no tenía que saberlo todo. Dijo que había maneras de... Ella ya lo sabe todo. Dije, hemos estado comparando notas durante una semana. El color desapareció de su rostro. Además, le dije, hablé con tu empleador esta tarde. Había investigado. Daniel era gerente senior de cuentas en una empresa de servicios financieros, el tipo de empresa donde la conducta personal importa, donde los clientes quieren saber que su dinero está en manos de alguien confiable. Y había enviado un correo electrónico cuidadosamente redactado al Departamento de Recursos Humanos de la empresa, sin acusar a nadie de nada, simplemente preguntando si la empresa tenía una política con respecto a los empleados que falsean su disponibilidad y circunstancias personales ante clientes y colegas. Adjunté, para contextualizar, parte de la documentación que Lily y yo habíamos recopilado. También había llamado el día anterior al administrador del edificio del lujoso apartamento que Daniel aparentemente había alquilado por su cuenta, el que estaba usando para encontrarse con Amelia, y les informé que el arrendatario parecía estar usando la unidad en violación de las políticas de uso a corto plazo del edificio. El alquiler, como Lily había descubierto al revisar sus finanzas conjuntas, se había pagado con fondos de su cuenta compartida. También había hablado con la madre de Amelia. Esta última conversación fue la que menos placer me produjo, para ser precisa. La madre de Amelia era una mujer orgullosa a la que siempre le había caído bien, y sinceramente no disfruté haciendo esa llamada. Pero merecía saberlo. Y Amelia, que se había apoyado mucho en la suposición de su familia de que yo era el difícil en nuestro matrimonio, algo que había estado escuchando de segunda mano de amigos en común durante semanas, necesitaba que esa estructura de apoyo reexaminara sus cimientos. La madre de Amelia la llamó esa noche. No sé exactamente qué se dijeron. Sé que duró 45 minutos. Sé que Amelia estaba llorando antes de que terminara. Sé que cuando salió de la habitación después, me miró de una manera diferente a como lo había hecho antes. No con la paciente condescendencia de alguien que maneja una reacción exagerada, sino con la expresión de alguien que finalmente ha comprendido la magnitud de lo que ha hecho. Porque al cuarto día, Daniel había llamado a sus propios padres, tratando de conseguir dinero y un lugar donde quedarse antes de que el abogado de Lily hiciera algo con las cuentas compartidas. Sus padres, con quienes Lily también había hablado, la mujer era imparable, de verdad, tampoco fueron muy comunicativos. Su empresa lo puso en licencia administrativa, a la espera de una revisión por parte de Recursos Humanos. El contrato de alquiler del apartamento fue rescindido. Su grupo de amigos más cercanos, un círculo de personas que aparentemente le había dicho a Lily que eran sus compañeros de trabajo, y que le había dicho a Amelia que eran viejos amigos que no lo entenderían, se enteraron de la historia completa desde múltiples perspectivas. Al mismo tiempo, alguien reenvió la cadena de correos electrónicos que había enviado a las partes relevantes. La gente tiene opiniones sobre los hombres que mienten a dos mujeres a la vez, opiniones fuertes. Al quinto día, Daniel salió de la habitación de invitados. Salió en silencio, temprano en la mañana. Mientras Lily y Lily aún dormían y mientras yo estaba en la cocina preparando café, él se quedó en el umbral de la cocina con su bolso al hombro y me miró. Y por un momento, pensé que iba a decir algo. No lo hizo. Simplemente se fue. Vi su Audi negro salir de mi entrada y no sentí nada excepto la leve satisfacción de ver irse algo que no tenía por qué estar allí. Amelia solicitó la separación 3 semanas después. Yo ya había estado en contacto con un abogado, así que el papeleo fue en su mayoría una formalidad por mi parte. Fui cooperativo y preciso y no le di absolutamente nada que no mereciera. Intentó una vez tener una conversación real conmigo sobre lo que había sucedido. Vino a verme a la cocina un domingo por la mañana. Ella todavía estaba en la casa durante el proceso de separación, lo cual fue tan incómodo como suena. Y ella dijo que lo sentía. Dijo que no había querido que nada de esto terminara así. Dijo que creía que había sido infeliz durante mucho tiempo y que lo había manejado de la manera completamente equivocada. La dejé terminar. Luego dije, ¿cuándo me dijiste que estaba exagerando, tú también eras infeliz entonces? ¿O simplemente creativa para resolver el problema? No tuvo respuesta para eso. No fui cruel al respecto. Quiero dejar eso claro.
No era un hombre que gritara, rompiera cosas o armara escenas por el mero hecho de hacerlo. Lo que hice durante todo el proceso fue preciso. A partir de ese momento, todo lo que hice fue cuidadoso e intencional. No intenté crear drama ni forzar nada. Simplemente me aparté y dejé que las cosas se desarrollaran por sí solas. Si habían hecho un desastre, no era mi trabajo limpiarlo por ellos. Esa diferencia me importaba. Lily y su hija se quedaron conmigo unas 2 semanas. Al final, habíamos forjado un vínculo muy especial. Es una conexión peculiar, 2 personas afectadas por la misma situación, aunque desde perspectivas diferentes. Ella era inteligente, divertida y tenía una forma de hacer reír a su hija que llenaba de alegría el hogar. Cuando se fueron, su hija me dio un dibujo. Era de ella, de mí y de un perro inventado que creía que deberíamos tener. Lo puse en la nevera y me quedé allí mirándolo un buen rato después de que se marcharan. Más tarde esa noche, Lily me envió un mensaje de texto: no exageraste, por si te sirve de algo. Leí ese mensaje más de una vez. El divorcio se finalizó 8 meses después. De forma limpia y sencilla. Me quedé con la casa. Amelia también la quería, pero económicamente no podía luchar por ella, y su abogado lo sabía. No quise complicar las cosas innecesariamente. Tomé lo que era justo y dejé el resto. No tenía sentido alargar el asunto solo para vengarme. Después de que se mudó, empecé a arreglar las cosas. Repinté la habitación de invitados, hacía años que lo necesitaba. Cambié la alfombra, compré un sofá nuevo y, por fin, organicé los muebles como siempre había querido. Por primera vez en mucho tiempo, la casa realmente se sentía mía. Eso por sí solo me indicó cuánto tiempo llevaban las cosas mal. Volví a concentrarme en el trabajo. Había estado distraído durante meses, pero una vez que todo se calmó, retomé el rumbo. En pocos meses, conseguí nuevos clientes, solucioné un proyecto que llevaba mucho tiempo estancado y me ofrecieron un puesto de responsabilidad al que aspiraba. Lo acepté. También retomé el running, algo que no había hecho en serio durante años. Correr tiene algo que te despeja la mente y te ayuda a pensar con claridad. Salía a correr casi todas las mañanas y poco a poco me sentía más ligero, no solo físicamente, sino también mentalmente. Incluso empecé a cocinar como es debido. Durante años, Amelia se había encargado de casi todo, no porque le gustara, sino porque así eran las cosas. Y yo me había acostumbrado a eso. Tomé una clase, luego otra. Descubrí a los 36 que realmente era buena en ello, que es una de esas pequeñas revelaciones que llegan en el momento justo y saben mejor que en cualquier otro momento. Los amigos reaparecieron. Algunos se habían alejado durante el matrimonio. La contracción gradual e imperceptible de una vida social que sucede cuando estás demasiado enfocado en una relación que consume toda tu energía solo para mantener las apariencias. Reconectar con ellos fue como encontrar habitaciones en tu propia casa que habías olvidado que existían. Me encontré con Amelia 4 meses después del divorcio en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Entró con una expresión cautelosa que sugería que sabía que yo estaría allí y se había preparado. Se veía cansada y más delgada de lo que recordaba. Y había algo ausente en sus ojos que antes estaba allí. Parte de la confianza natural que solía ser su cualidad más visible. Hablamos durante unos 3 minutos. Cortésmente, me preguntó cómo estaba. Le dije honestamente, bien. Preguntó por la casa. Le dije que la había vuelto a pintar. Ella asintió. Entonces alguien la llamó desde el otro lado de la habitación y ella se disculpó. Y ahí terminó todo. 3 minutos, 8 años, y 3 minutos fue todo lo que ambos tuvimos que decir. Conduje a casa esa noche y me senté en la cocina que había reorganizado y miré el dibujo de Lily que todavía estaba en el refrigerador. Pensé en lo extraño que es ver cómo la forma de tu vida cambia tan completamente que puedes estar en la misma habitación donde todo se derrumbó y sentir no exactamente dolor, sino algo más cercano a la claridad, algo que tiene más aire. Mi colega Priya había estado presente de forma silenciosa y persistente durante todo el año anterior. Alguien a quien conocía profesionalmente desde hacía 3 años, pero a quien nunca había conocido realmente como amiga hasta que empezó a aparecer con café cuando tenía reuniones temprano y a quedarse hasta tarde cuando estaba atascada en un proyecto y a decir con cómoda franqueza cosas que eran ciertas incluso cuando yo no estaba preparada para escucharlas. Ella no había hecho nada romántico cuando no era el momento adecuado para eso. Y cuando finalmente sucedió, Visi lo hizo con tanta naturalidad que se sintió menos como un nuevo comienzo que como la continuación de algo que se había estado construyendo honestamente durante mucho tiempo. Vino a cenar a mi casa por primera vez un viernes de noviembre. Preparé pasta casera, lo que, según ella, fue una primera impresión injusta. Hablamos hasta la medianoche. Se fijó en el dibujo de Lily en el refrigerador y preguntó por él. Y le conté toda la historia,
y ella escuchó sin llenar el silencio prematuramente, lo cual es más raro de lo que debería ser. Regresó el viernes siguiente. Y el siguiente, me enteré a través del círculo de amigos en común, como se suele saber después de un divorcio, que la situación de Daniel y Lily se había resuelto por vías legales que no fueron amables con él. Las cuestiones de conducta en su bufete no se habían resuelto a su favor. Además, se había mudado con sus padres a los 38 años, lo cual no es una tragedia, pero sí tiene una cualidad de consecuencia difícil de refutar. Oí que Amelia se había mudado a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad y que trabajaba más horas. Oí que no salía con nadie en serio. No busqué esa información ni me detuve en ella cuando llegó. Llegó, la anoté y se fue sin dejar mucho rastro. La verdad es, y estoy siendo tan preciso con esto como con todo lo demás, que no me sentí triunfante. El triunfo sugiere que estaba compitiendo, y no era así. Era un hombre al que habían humillado en su propia casa, que había respondido con las herramientas a su alcance y que luego había seguido con su vida. La cuenta, si es que la había, se ha saldado sola sin mi atención constante. Lo que sentí principalmente fue libertad. Un año después de que se finalizara el divorcio, corrí mi primera media maratón. Pri ya estaba en la meta con un cartel que decía algo vergonzoso y una muy buena botella de vino para después, y crucé la línea con las piernas ardiendo y el pecho lleno de algo que no necesitaba nombrar. Mi casa tenía buena luz por las mañanas. Mi trabajo era un trabajo del que me sentía orgulloso. Mis amistades fueron honestas, se mantuvieron y fueron reales. Tenía una relación con alguien que jamás me había hecho cuestionar el significado oculto de sus palabras. De vez en cuando pensaba en lo que Amelia había dicho, que estaba exagerando. Pensaba en cómo esa palabra conlleva un desprecio específico, la sugerencia de que tus sentimientos son desproporcionados, que tu ira por haber sido agraviada es el problema en sí, que si tan solo pudieras calmarte, tranquilizarte, entrar en razón, todos se llevarían bien. Pensaba en cuánto de mi matrimonio había funcionado bajo ese mismo principio, que mis incomodidades y dudas eran inconvenientes que había que manejar, en lugar de confiar en las señales que tenía delante. Empecé a pensar en cómo, a lo largo de los años, pequeños momentos me habían enseñado a dudar de mí misma, a cuestionar lo que veía y sentía. Pensé en todo eso, y luego salí a correr. La mañana que más recuerdo fue un sábado a principios de primavera. Me desperté antes de que sonara la alarma y me quedé allí tumbado, disfrutando de la tranquilidad de una casa que era completamente mía. Por primera vez, reflexioné sobre los 2 últimos años con total claridad. Desde el Audi negro en la entrada, hasta las bolsas de Daniel en el pasillo, hasta el dibujo en el refrigerador, hasta ese preciso momento. Y una cosa me quedó clara. Cuando Amelia dijo que yo estaba exagerando, se basaba en algo. Contaba con la versión de mí que dudaba de sí misma, que evitaba los conflictos, que intentaba que todo saliera bien a toda costa. Ese era el hombre que ella conocía desde hacía 8 años, y el que esperaba que siguiera siendo el mismo. Lo que no esperaba, era lo que sucede cuando alguien finalmente deja de hacer eso. No estaba exagerando. En realidad, apenas estaba empezando. Y lo importante, lo que de verdad importa, es a dónde me llevó ese comienzo. Sí, ver cómo todo se desmoronaba, las mentiras, la ilusión, fue satisfactorio. No voy a fingir que no lo fue. Pero lo mejor no tuvo nada que ver con ellos. Eran las pequeñas cosas. Correr por las mañanas. Cocinar platos que realmente disfrutaba. Una amistad que poco a poco se convirtió en algo más. Ese dibujo que aún colgaba en la nevera. Una casa llena de luz. Y despertar cada día en una vida que era plena y claramente mía. Después de un tiempo, dejé de pensar en ellos por completo. Algunas puertas, cuando se cierran correctamente, no dejan nada dentro, ni siquiera una corriente de aire.